Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 5. Descanso de mazmorra. Era un fenómeno teórico en el que los monstruos abandonan los pisos inferiores y ascienden al calabozo. Por supuesto, la mayoría de los monstruos no dejarían simplemente sus terrenos de caza preferidos, pero los monstruos más fuertes eran aquellos que no soportaban ser interpretados por medidas humanas. Ya se conocían casos de monstruos más fuertes que se movían a pisos más altos, y en el caso de abandonar el propio dungeon, ya se había sentado un precedente. El dragón negro de un ojo fue uno de esos ejemplos, pero nunca antes se habían observado monstruos ordinarios que salieran de los pisos más débiles. El gremio de Babel reaccionó de inmediato. Ya era un punto sospechoso que habían perdido el contacto con Rivirá, pero la repentina oleada de monstruos que surgieron del dungeon validó la sospecha. El gremio de aventureros organizó rápidamente una línea defensiva que efectivamente creó un bloqueo manejable en la entrada de la mazmorra. Formada por aventureros disponibles y encabezada por Finn y Rivería de la familia Loki, la línea defensiva demostró ser estable. Los monstruos más débiles de los pisos superiores, que podrían ser derrotados por los aventureros principiantes, hicieron que la ola inicial fuera lo suficientemente simple como para suprimirlos, pero no se pudo ver alivio en los rostros de nadie. Más y más monstruos venían de los pisos más y más bajos de la mazmorra. Nada de esto tenía sentido. Sin embargo, la situación aún era lo suficientemente controlable como para evitar que las noticias se extendieran por Babel y alertaran a Horario. A menudo, fue el pánico y el miedo masivo lo que causó el mayor daño, y más específicamente, Horario era un bullicioso centro comercial y una ciudad cuya reputación alentó a muchos comerciantes y viajeros a sus tierras. Económica y políticamente, la noticia de un dungeon break teórico desestabilizaría el actual punto de vista económico, político y de perspectiva de Horario. La situación podría ser manejada. Ambos jefes ejecutivos de la familia Loki estaban presentes, y el gremio estaba seguro de que la familia Freya también mostraría su apoyo en tiempos de crisis. Finlandés. Una mujer llamó a un hombre mayor cuya apariencia no se diferenciaba de la de un niño bonito, joven y rubio con ojos azul bebé. Comparado con la mujer, era prácticamente la mitad del tamaño. Finn sostenía una lanza larga en las manos, y estaba mirando la situación con una mano debajo de la barbilla en profundo pensamiento. Llevaba una armadura ligera hecha de cuero y una hombrera atada al pecho. El nombre de la mujer era Rivería, uno de los dos jefes ejecutivos y capitanes de la familia Loki. Era una elfa con el pelo largo y verde que le caía por los hombros y vestía una capa de lino que ocultaba gran parte de la armadura que llevaba debajo. Finn volvió a llamar Rivería. Lo sé. Finn murmuró, todavía perdido en sus pensamientos, pero ya no cavilaba sobre sí mismo. No me gusta. Simplemente está apagado. Los monstruos parecían estar huyendo de la mazmorra por desesperación en lugar de sed de sangre o intenciones maliciosas. Esto era más evidente en las expresiones de kobolds y goblins, que eran de estatura humanoide y ocupaban principalmente los pisos superiores. Eran de poca inteligencia y seguían el instinto antes que nada. Independientemente de las dudas de Finn y Rivería, no cambió lo que había que hacer. Tenemos que hacerlos retroceder, dijo Rivería, usando un dedo para levantar sus anteojos de montura cuadrada. Como estaba planeado, le pedía a Ice que dirija a los miembros de Second Stream para cazar a los monstruos que lograron atravesar el bloqueo inicial. Mientras tanto, lideraremos a los miembros ejecutivos restantes junto con el personal del gremio para llevar a los monstruos de vuelta a la mazmorra. Finn asintió para sí mismo. Tenemos a Ishtar, Apolo y miembros de la familia Freya de nivel inferior presentes junto con otras familias, pero es difícil confiar ciegamente en ellos con nuestras espaldas. Si Finn o Rivería tuvieran un accidente, las escalas políticas tanto en poder como en influencia se sesgarían dentro de la familia Loki. Los buitres y chacales que habrían estado compitiendo por la oportunidad de competir por los poderes centrales de Horario seguramente actuarían rápidamente. Reúna a Tiona y vete, murmuró Finn mientras sacudía la cabeza de pensamientos ociosos. Solo perjudicaría el juicio en la batalla. Es hora de hacer retroceder a los monstruos y avanzar en la línea defensiva.
Vete a tu izquierda. Finn gritó una advertencia a sus compañeros de familia mientras esquivaba los ataques de varios monstruos, su lanza apartaba los golpes que no podía evadir. TCH. Vete chasqueó la lengua. No es necesario que me lo digas. Lo vi. Vete, un hombre lobo con cabello plateado y marcas azules en forma de relámpagos en su ojo izquierdo, se puso nervioso y soltó excusas. Era un miembro ejecutivo de la familia Loki cuyo nivel actual estaba solo un punto por debajo del de Finn y Rivería. Sin embargo, tomó la advertencia de Finn y esquivó antes de tomar represalias con un puño con garras a su agresor. El cofre fue abierto antes de que el monstruo cayera muerto. Mira, lo tengo. Vete se secó el sudor de la frente. La oleada de monstruos era de menor nivel pero la cantidad era agotadora. Él solo estaba tratando de ayudar, murmuró con disgusto una chica de piel bronceada y rolliza. El nombre de la niña era Tione, una amazona con el pelo largo y liso que formaba un cuenco con su flequillo trenzado y una cascada que le caía por la espalda. Llevaba un bandeau rojo que sostenía sus senos y un liguero a juego con medias debajo de una cintura alrededor de sus caderas. Su ombligo estaba expuesto y un anillo de plata se usaba alrededor de su cuello. No lo necesito. Vete le hizo una mueca a Tione, con la expresión enrojecida mientras Tione le devolvía la mirada y agitaba amenazadoramente sus olas hacia él. Un suspiro escapó de los labios de la hermana gemela de Tione, Tiona. Aparte del cabello más corto y el flequillo tejido con bandas doradas, Tiona se parecía a Tione. Bueno, también había otras diferencias, pero la principal era evidente. En lugar de un bandeau, Tiona usó una camiseta sin mangas debido a su falta de pecho. ¿Por qué prestarle atención ahora cuando conoces la personalidad de Vete? Tiona dijo con exasperación mientras balanceaba su urga de doble cara. No, Tiona ni siquiera tuvo que escuchar la respuesta de su hermana. Fue porque el asunto tenía que ver con Finn, y Tione estaba muy enamorada de Finn. Basta de charla. Concéntrense, todos ustedes. Rivería canalizó su magia y formó un muro de viento que destruyó varios monstruos a la vez. Estamos tirando hacia adelante. Vete, Tione y Tiona se quedaron en silencio y asintieron mientras Rivería y Finn los conducían hacia adelante y lejos de la línea defensiva que avanzaba gradualmente. Estaban actuando como punta de lanza para desviar el flujo de monstruos y aliviar la tensión en la línea defensiva al eliminar los objetivos de mayor perfil. En su mayor parte, iba muy bien. Rivería usó su magia como una fuerza cohesiva que cubrió los puntos ciegos de sus compañeros de equipo, mientras que Vete, Finn, Tione y Tiona se concentraron en acabar con War Shadows y Killer Ants que podrían causar estragos en la línea defensiva. Comparativamente por nivel, Finn y los demás poseían una ventaja abrumadora, pero el ceño fruncido en el rostro de Finn nunca desapareció. Finn entrecerró los ojos mientras mataba a un Dungeon Lizard que generalmente prefería cazar en las paredes y emboscar a su presa. A Finn le decía mucho que un monstruo especializado en ataques sorpresa estuviera aquí en una estampida de monstruos. Finn se miró las manos donde sujetaban con fuerza su lanza. Sus palmas estaban húmedas por lo que se dio cuenta que era malestar. Cuando todo va bien, normalmente lo correcto es sentirse aliviado. Al ritmo que iban las cosas, la situación pronto sería suprimida con la familia Loki ocupando los niveles más altos de contribución. La versatilidad de Rivería con su magia era prácticamente una sentencia de muerte para los monstruos más débiles del piso superior. Muy pronto, los esfuerzos de todos lograron empujar a los monstruos hasta la misma entrada de la mazmorra. Cuando la línea de defensa finalmente llegue a la entrada de la mazmorra, los representantes del gremio levantarán inmediatamente y suministrarán los materiales para crear una pared sólida. Mientras tanto, Rivería y los demás que llegaron primero tenían que asegurar la entrada. Los ojos de Finn se dilataron en ese momento cuando Rivería estaba cantándole. Rivería. Finn actuó sin pensarlo, corriendo hacia su colega y un monstruo que se acercó rápidamente a través de la entrada de la mazmorra. Finlandés. Rivería solo tuvo un momento para murmurar el nombre de Finn mientras la tomaba del brazo. Justo ahí y entonces, todo salió mal. La sangre salpicó el rostro de Rivería. Un borrón de movimiento que no pudo ser percibido por los ojos de Rivería pasando junto a ella. En un momento Finn la trajo hacia atrás y tomó su lugar, y al siguiente, se había ido.
Un rugido gutural hizo eco en la entrada de la mazmorra, un par de ojos rojos brillantes se asomaron a través de los oscuros pasillos antes de que el monstruo apareciera a la vista. Su cuerpo era de un gris brillante que recordaba al acero. Su misma apariencia, la de un dragón esquelético con huesos afilados, que sobresalen por su columna vertebral y cola. Las garras de afeitar capaces de cortar la magia estaban unidas a los dedos de las 4 extremidades. El área cayó en un silencio silencioso, incluso los monstruos gimieron mientras escapaban. Gigante. Un monstruo nacido de los mecanismos defensivos de la propia mazmorra tras un daño excesivo. En términos de caster, sería lo que se conoce como respuesta inmune. Su fuerza, velocidad y potencial fueron determinantes en el piso en el que surgió. Cuanto más bajo sea el piso, mayor será la amenaza. Según el informe final de la familia Astrea sobre ese trágico incidente, los huesos y el caparazón exterior de Juggernaut estaban imbuidos de antimagia, y su durabilidad podía resistir incluso los ataques de una amazona sin inmutarse. A juzgar por cómo un solo golpe atravesó las defensas de Finn y lo destripó con la fuerza suficiente para desmembrarlo, el Juggernaut habría surgido de los pisos profundos y se habría abierto camino hacia arriba. Caster y Archer tenían la culpa en las profundidades más lejanas conocidas, pero tales pensamientos y consideraciones estaban más allá de la situación actual. La mente de Rivería palideció. Cuanto más inteligente era el individuo, más tiempo le tomaba superar el shock. Pupilas dilatadas, Rivería no podía entenderlo y se quedó congelada. Fin. No. Un grito entró en los oídos puntiagudos de Rivería. De la voz, Tione. ¿Por qué? Tione, espera, maldita sea. Esta vez, la voz de Tiona, aterrorizada y ansiosa. Rivería miró hacia arriba para ver a Tione corriendo hacia lo que quedaba del cuerpo de Finn por si acaso todavía respiraba. Tiona estaba persiguiendo a su hermana, Tione, quien no registró un movimiento borroso dirigido a su cuello. ¿Por qué estaba pasando esto? A Rivería se le cortó la respiración. La sangre brotó cuando la cabeza de Tione rodó por el suelo, con los ojos aún fijos en la preocupación y la furia. Su cuerpo sin cabeza se desplomó hacia adelante y se desplomó sobre el suelo, retorciéndose. ¿Qué tipo de daño había sufrido la mazmorra? Tione cayó sobre su trasero y vomitó, luego agarrándose la cabeza, comenzó a gritar. Solo habían pasado unos segundos desde que Finn había salvado a Rivería. Este es este bastardo. Vete, susurró lentamente, rechinando los dientes antes de que la rabia lo consumiera. Pedazo de mierda. No, tonto. Rivería no pudo soportarlo más y finalmente salió de su aturdimiento. Tirando de Tiona a un lugar seguro con su magia, se concentró en Vete que cargaba imprudentemente hacia adelante. Si Finn apenas podía reaccionar, ¿qué más podría hacer Vete por su cuenta? Vete golpeó con un puño la cabeza del Juggernaut. El monstruo reaccionó inclinando la cabeza, como si estuviera confundido por los ataques de Vete. Se derramó más sangre cuando un golpe de cola afilada cortó abruptamente uno de los brazos de Vete a la altura del codo. ¡Ar! Vete reprimió un grito de agonía antes de que de repente lo apartaran cuando una garra apuñaló el área en la que una vez estuvo de pie. Se formó una grieta en el suelo y se extendió rápidamente a las paredes. El puro poder del golpe del Juggernaut destrozó una parte de los cimientos subterráneos de Babel y la inclinó de costado. El crujido atronador del movimiento de la enorme torre resonó por todo horario. Rivería jadeaba por agotamiento, Vete y Tiona se mantuvieron a cada lado de ella. No podré salvarlos a los dos por segunda vez. Rivería se tambaleó. Vete se quedó muda, mirando fijamente su antebrazo perdido y luego el muñón en su codo. Temblando, asintió, la racionalidad regresando a través del dolor punzante. ¿Cómo podrían ganar cuando ni siquiera podían reaccionar a los movimientos de la cosa? La respuesta fue que no podían correr. Rivería no tuvo más remedio que ordenar, señalando a todos, incluidos los de la línea defensiva. Tal como estaba, carecían del poder para derrotarlo tal como era. Su única esperanza era rezar para que se quedara sin energía y se disipara por sí solo. Más importante aún, Rivería tuvo que advertir a Ice y a los demás del peligro. A la sola palabra de Rivería, toda la coalición que formaba la línea defensiva se derrumbó y se sumió en el caos cuando Juggernaut saltó sobre ellos.
Tragando saliva, Rivería sintió que sus nervios se deshilachaban, pero logró concentrarse canalizando su preocupación en su familia remanente. Rivería arrastró a Tiona junto con una ráfaga de viento, pero Tiona estaba notablemente arrastrando el paso. Tiona, cálmate. Pero, no mires atrás. Necesitaban reagruparse, no reunir a sus muertos. Era el enfoque lógico, pero Rivería se estaba muriendo por dentro. Finn le había salvado la vida a costa de la suya, lo que provocó que Tiona se volviera imprudente y muriera por nada. Las lágrimas caían por los ojos enrojecidos de Tiona, mientras que la expresión siempre tranquila de Rivera se resquebrajó miserablemente. Fuluk. Vete, aulló en el aire, cojeando hacia adelante incluso con un brazo desgarrado. La línea defensiva del gremio estaba completamente rota. El Dungeon Break ya no podía ser contenido. La llegada de Juggernaut y la derrota de la iniciativa del gremio para suprimir el Dungeon Break no condujo a nada más que al desastre. La línea defensiva se rompió y no se supo qué había sucedido para causarlo. Todo lo que importaba era que los monstruos comenzaron a salir del Dungeon y a las zonas del distrito que rodeaban la Torre de Babel. La tensión estaba cargada en el aire, pero en una parte de la ciudad, estaba más cerca de describirla como ansiedad. Campana. Campana. Estia siguió saltando hacia adelante y llamando el nombre de Vel en vano. Sus manos estaban ahuecando su boca, y sus ojos seguían moviéndose de un lado a otro en busca de signos de cabello blanco. Mientras todos corrían en dirección a Babel, Estia corría hacia ella en la dirección opuesta a la multitud y chocó con los hombros en numerosas ocasiones con los residentes en pánico. Él no está aquí. Él no está aquí. Estia siguió corriendo, mirando detrás de edificios rotos y ventanas rotas. Estaba llena de arrepentimiento. En aras de sorprender a Bel con un regalo, ella lo había enviado solo para que ocurriera un desastre el mismo día. Uf, ¿por qué los monstruos escapan de la mazmorra? Estia sollozó deprimida antes de mirar detrás de ella hacia sus compañeros actuales. Grita conmigo. 3 voces son más grandes que una. Ella insistió. Shiro hizo una mueca, pero no era como si estuviera en contra de gritar por Bel. Más bien, era más la inutilidad de eso lo que lo tenía menos entusiasmado. Nuestras voces solo se ahogan en el caos, dijo Archer sin rodeos, lo que provocó que el ojo de Estia temblara. Demasiada gente grita, los edificios se derrumban y los monstruos rugen. Nuestras voces no resonarán muy lejos. Será mejor que pensemos en una alternativa. Algo visual puede ser mejor, sugirió Shiro. Arquero asintió. Mientras tanto, Estia estaba hinchando sus mejillas. De alguna manera, sintió que sus acciones indirectamente se llamaban estúpidas o tontas. Caster no participó en la conmoción, pero, de todos modos, nunca estuvo realmente orientado al combate. Este era más un trabajo para Shiro y Archer que la preocupación del buen doctor. En lo que a Caster le importaba, Archer podía encargarse de ello como siempre lo hacía. ¿Qué sugieres que usemos como elemento visual? Estia superó su indignación personal y fue al grano. Shiro se quedó en silencio antes de que algo más atrajera su atención. Se escucharon súplicas de ayuda y fuertes golpes debajo de montones de escombros. Hay personas enterradas entre los escombros, dijo Shiro. Sus pasos se hicieron más lentos mientras miraba los edificios derrumbados a su alrededor. Una vez hubo un tiempo en el que pasó caminando y no hizo nada en medio de un fuego abrasador. Esta vez sería diferente. ¿Qué pasa con Bel? Estia estaba demasiado concentrada y ansiosa. Si dejamos a estas personas, morirán, dijo Archer, contundente como siempre, sacando a Estia de su aturdimiento. Estia se marchitó, pero no protestó. Era demasiado bondadosa. Arquero, dijo Shiro mientras se movía apresuradamente hacia una estructura colapsada. Por un momento, Estia estuvo confundida porque pensó que Shiro le estaba pidiendo a Archer que lo ayudara, pero eso salió por la ventana cuando Archer se mudó a un edificio completamente diferente y se agarró a la pared lateral caída. Estia solo miró fijamente, casi atónita por la fuerza natural que Archer ejercía para levantar toda la pared con una sola mano. Luego estaba Shiro, que estaba logrando una hazaña similar a través de la magia de refuerzo, excepto que estaba levantando una barra de equilibrio. Semidios. Esa fue la palabra que cruzó por la mente de Estia mientras miraba.
mitad hombre, mitad Dios, y con un cuerpo natural nacido capaz de aprovechar la divinidad de Dios a diferencia de los frágiles recipientes que los dioses habitaban en el mundo inferior. Quizás el hecho de que los dioses no pudieran tener hijos con los mortales era menos una obra de la naturaleza, sino más bien una restricción. Había una clara impresión de que incluso sin un Falna, las estadísticas básicas de un demigod eran al menos equivalentes o más que las de un nivel 5. Estia pronto negó con la cabeza y se volvió a centrar en lo que importaba en lugar de cómo lo imposible se hizo posible. Esto no era solo una caminata ociosa a través de horario, sino una zona de peligro. Era la mejor tía y la mejor diosa. Estaría a la altura de sus títulos. Monstruos. Advirtió a Shiro y Archer con anticipación antes de interrumpirse abruptamente. Están viniendo, Uno cresta que zumbaba con la energía para alimentar a Shiro y Seven Heroic Spirits brilló sutilmente sobre la espalda de Shiro. Espadas formadas en el aire acompañadas de una ola de calor y energía mágica. Un muro de acero forjado para proteger a los rescatados de los escombros. Un hombre salió de la posada en la que él y su familia residían temporalmente. Era un lugar pintoresco, y no tan respetable como la anfitriona de la fertilidad, pero esos días se habían ido. El hombre y su familia tenían que ser discretos, ya que las cosas no eran como antes, cuando Zeus y la familia eran el poder central de horario. Gruñendo, el hombre se echó hacia atrás el pelo verde desordenado y se rascó la barba desaliñada antes de salir de la cama. Las tablas del suelo crujieron, pero la posada en la que se hospedaba no estaba hecha para el lujo de todos modos. Más bien, era solo un lugar para dormir sin desayuno ni servicios de comida. Duermes, despiertas y luego te vas. Eso fue todo. El hombre hizo exactamente eso y después de refrescarse, salió de la posada para reunirse con los miembros de su familia que ya lo estaban esperando afuera. El regreso a horario fue demasiado abrupto para atraer a muchos, pero tampoco era como si pudieran llevar a toda la familia con ellos, ya que tenían que permanecer discretos. Tal como estaba, incluido el hombre, solo había otros dos. Otro hombre y una mujer. ¿Finalmente te levantaste, capitán? El hombre fue recibido con una cálida recepción, pero todo lo que pudo hacer fue gemir ante la mirada de complicidad en los ojos de sus compañeros. Enfermo de amor. Tú y Tetis nunca habían actuado tan torpemente. Cállate, se quejó el hombre, sus pensamientos hirviendo en su cabeza. Dijo que confiara en ella. Ella me dirá lo que está mal eventualmente. Era Peleus, el alto ejecutivo y capitán de la familia Tetis, que navegó en el Argo en la gran búsqueda para matar a Leviatán. Si la diosa de su familia hizo una extraña solicitud para regresar a horario sin previo aviso, entonces todo lo que Peleus tenía que hacer era escuchar. Tetis no era la más inteligente ni la más calculadora, pero era sincera y no hacía las cosas sin razón. Al menos eso es lo que Peleus recordó a sí mismo después de recordar cómo Tetis ya no podía mirarlo a los ojos, o usó una gran cantidad de excusas para evitar quedarse en la misma habitación que él. Su vergüenza repentina y su expresión sonrojada a lo largo de su viaje continuaron jugando en la mente de Peleus. ¿Había hecho algo malo? Incluso ahora, se había separado de ellos para pasar el rato con la diosa Iris y todavía no había regresado ni dicho una palabra. Peleus negó con la cabeza antes de que sus ojos se abrieran abruptamente ante el sonido de los gritos. ¿Qué es? Peleus apenas pudo pronunciar las palabras antes de que un fuerte estruendo revelara la torre de Babel inclinándose precariamente sobre su costado. Correr. Con una expresión endurecida, Peleo se puso su armadura, su escudo y su espada mientras un claro grito resonaba en el aire. «Id», dijo Peleo a sus camaradas. No sabía lo que estaba pasando, pero era el único nivel 6 en la familia Tetis. Los niveles de los otros dos eran relativamente bajos y se habían desarrollado más por logística que por poder de combate. Para empezar, Peleo era el principal poder de combate y protección de Tetis. Pero Peleo, no me hagas repetirme, Peleus endureció su tono. No te sientas inútil. Encuentra a Tetis. No sabemos dónde podría estar ahora. Correcto. Peleus vio a sus compañeros miembros de la familia despegar con inquietud, pero si había algo de lo que Peleus estaba seguro, era que Tetis todavía estaba viva. Podía sentirlo desde su falda. Ese fue su mayor alivio.
Tomando aliento, Peleo enfocó su mirada en dirección a Babel, donde una nube de humo y polvo descendía rápidamente sobre los alrededores. La visión se oscureció, pero los ojos entrenados de Peleus pudieron ver algo que se movía dentro de la neblina. En su mente, ya podía teorizar que la situación podría tener algo que ver con el calabozo debajo de Babel. ¿Qué estaban haciendo Loki y Freya familia para que las cosas se pusieran tan mal? Los edificios se derrumbaron cuando una figura ágil pero grande se lanzó a través del humo. Los gritos resonantes se cortaron abruptamente, reemplazados por gemidos y el ruido abrumador de las vigas rotas utilizadas como vigas de soporte en las estructuras cercanas. Entrecerrando los ojos, Peleo se adelantó. Él también era un aventurero, un héroe que luchó junto a la subyugación de Leviatán. La gente se revolvía por todas partes, tratando de ponerse a salvo. Detrás de ellos, Peleus pudo ver monstruos que deberían haber estado dentro de la mazmorra mezclados. Si fuera solo eso, ¿cómo la situación se salió de control? Por ese camino. Ve por ese camino. Empezó a gritar instrucciones. La gente no pensaba cuando estaba en pánico. Evita los edificios. Pueden derrumbarse. Quédate en las carreteras. Lanzándose hacia los monstruos, Peleus los trató lo mejor que pudo mientras enfocaba más su atención en la gente. Aunque Horario era la ciudad de las mazmorras, no todos eran aventureros. Muchos eran comerciantes o simplemente gente común. ¿Cómo llegaron las cosas a esto? El olor a sangre flotaba a través del humo. Peleus apretó con más fuerza su escudo y espada antes de ponerse rígido abruptamente cuando la sombra que había visto flotando en el polvo antes cubrió su forma y se reveló. Eso es. Una mirada, y toda resistencia parecía completamente inútil. Tetis, lo siento. Peleo levantó su espada y su escudo. Cerca de Babel, se abrió un portal a través de la niebla antes de que Tetis, Iris y Ryu salieran rápidamente y se congelaran al ver los restos. Les escocían los ojos por el polvo y el smog acre que flotaba en el aire. Tetis entrecerró los ojos para mirar a través de la neblina, pero solo terminó ahogando una tos por el humo que llenaba sus pulmones. Rápidamente se cubrió la boca. Ryu e Iris hicieron lo mismo mientras trataban de controlar la situación. Bueno, al menos Ryu e Iris lo estaban haciendo. Tetis corrió en dirección a la posada en la que se había alojado su familia, solo para encontrarla en ruinas. Sus pies la detuvieron justo en ese momento, su expresión fijada en un pánico ansioso. Sus labios gorjearon, su respiración se volvió errática. Tetis, llamó Iris a oídos sordos. Tetis se estremeció antes de abandonar apresuradamente la idea de buscar entre los escombros y correr a otra parte mientras Iris y Ryu la perseguían. Centrándose en la falna que Tetis le había dado a su familia, se concentró en la más débil. No era un método seguro, pero si ella estaba lo suficientemente cerca, habría habido una reacción. Tetis tragó saliva antes de que algo se estrellara contra los restos de la posada en ruinas que acababa de dejar. El cuerpo se estremeció y chapoteó mientras caía y se golpeaba la espalda contra una estructura que finalmente acabó con el impulso. Un grito ahogado escapó de los labios magullados. La madera se astilló y el sonido de los clavos rompiéndose resonó aún más cuando la figura de un hombre quedó impresa y doblada sobre una viga de soporte rota. La armadura estaba en ruinas, abierta limpiamente. El escudo estaba hecho añicos y la espada rota por la empuñadura. Los flecos de cabello verde estaban enmarañados con sangre, y la luz que una vez brillaba de los ojos bañados en cálidos tonos ámbar se había atenuado. La sangre se derramó profusamente de un corte en el estómago del que las tripas casi se derramaron si no fuera por las correas de lo que quedaba de la armadura que las mantenía en su lugar. Las pupilas de Tetis se dilataron. Estaba hiperventilando. Sin embargo, lógicamente, si el hombre hubiera sido arrojado con tanta fuerza en dirección a la posada, entonces el adversario estaría en el lado opuesto. Con el cuello rígido, Iris tembló cuando vio al adversario. Ryu era peor. No. No puede ser Ryu, murmuró aturdido. El suyo fue un trauma psicológico. Juggernaut. Seguramente se movería para acabar con su presa. Un movimiento hizo que Iris volviera a prestar atención de inmediato. Tetis idiota, no lo hagas. Iris gritó ansiosamente, tratando de agarrar a Tetis, pero falló cuando Tetis la esquivó. Morirás. A Tetis no le importaba.
Ni siquiera reaccionó a las palabras y se dirigió directamente a la posada. Desde el principio, ella fue una diosa con un afecto desbordante. Los que se preocupaban demasiado eran los que siempre se desesperaban al separarse. Tetis no podía imaginar un mundo sin aquellos a quienes amaba, por lo que haría todo lo posible para mantenerlos a salvo. Lo siento, madre. Una amarga visión brilló en la mente de Tetis. La vida fugaz de un héroe cuyo padre murió joven, y una diosa desesperada que hizo todo lo que estuvo a su alcance para mantener vivo a su hijo. Al final, fracaso y soledad paralizante. Tetis negó violentamente con la cabeza. Lo sé. Lo sé. Apretó los dientes y desterró las imágenes de su mente, sin querer pensar en la sofocante sensación de depresión que invocaban. No había forma de que estuviera dispuesta a perder nada. Peleo. Ella gritó, sabiendo muy bien que el peligro se cernía sobre sus cabezas. Se dejó caer de rodillas y se apresuró a sacar los escombros de su familia. Sus uñas se rompieron mientras arañaba pedazos de grava y trozos de madera astillada, pero ni siquiera se inmutó. Sus mejillas estaban sonrojadas, sus manos se raspaban y sus ojos se empañaron antes de que finalmente alcanzara a Peleus y el rayo que lo inmovilizaba en su lugar. Los ojos nublados de Peleus se agrandaron al verla. Tetis, tú, estúpido, ¿por qué? Recuperó la conciencia temporalmente antes de gemir de dolor punzante. Cállate, y ayúdame, ayúdame. Tetis se apoyó en la viga derrumbada y trató de empujarla. Fracasó, pero siguió intentándolo hasta que llegó a empujar con la espalda y los hombros. Vamos, no te dejaré aquí, así que no te rindas conmigo. Peleus se quedó extrañamente silencioso, sus ojos enfocados en Tetis a pesar de las crecientes vibraciones en el suelo, señalando el acercamiento del enemigo. Tetis, puedo sentirlo. No. Tetis ahogó un gemido. No lo digas. La expresión de Peleus endureció su falda, representando una estrella y un delfín llameando. Sus brazos cansados reunieron fuerza y se levantaron para ayudar a quitarse los escombros de encima, pero sus piernas no respondían. Para empeorar las cosas, estaba cada vez más anémico. Cuando la resignación se apoderó de él, los pensamientos de Peleo se alejaron de sí mismo y se dirigieron a la mujer que aún intentaba salvarlo desesperadamente. Incluso desesperada, era hermosa. Detente. Tienes que irte. Ya ni siquiera tengo piernas. Los ojos de Tetis se inyectaron en sangre, los dientes mordían sus mejillas. Soy un dios. No le temo a esta bestia. El poder brotó dentro de ella, acumulándose y corriendo por sus venas. El suelo se agrietó y se canalizó hacia un cráter por la liberación de su divinidad a costa del destierro del mundo inferior. Su cabello azul marino se movió hacia atrás cuando el agua resplandeciente se condensó y se precipitó en un torrente a su alrededor. Cierre. Peleo agarró a Tetis por la muñeca y la miró con todas sus fuerzas. No tendrás nada si liberas tu Arcanum aquí para un hombre que se está muriendo. Vete. Las crecientes aguas cayeron al suelo de una vez, Tetis se estremeció. Ella parpadeó para contener las lágrimas y simplemente lo miró con impotencia. Si él ni siquiera la dejaba usar su arcano, ¿en qué se diferenciaba ella de una mujer débilmente armada? No. No me iré. No lo haré. Ella tartamudeó. No era la respuesta que Peleo estaba buscando, una risa hueca escapó de sus labios. Tú, diosa obstinada, ya ni siquiera puedes correr. Una sombra ahora se cernía sobre ellos, un escalofrío recorrió la columna vertebral de Tetis cuando los gritos distantes de Iris se convirtieron en un ruido blanco. Tetis se dio la vuelta y miró fijamente el rostro que tenía delante. Un jadeo tartamudo escapó de su boca cuando la presión del viento y un presentimiento escalofriante se tragaron todo lo demás. Un ataque. Una Tetis claramente podía ver venir, pero un golpe contra el que su debilitada nave del mundo inferior no pudo reaccionar. El tiempo se ralentizó, su percepción aumentó por un repentino sentimiento de resonancia y urgencia. Un suave resplandor atrajo la atención de Tetis hacia el discreto escudo atado alrededor de su cintura. Un poder almacenado dentro estaba haciendo eco de la mitad de su propia divinidad. En esa fracción de segundo entre la vida y la muerte, sus dedos rozaron las correas del escudo, y fue como si un rayo la hubiera caído desde lo alto. Toda mi vida fue una estrella fugaz. Tetis contuvo las lágrimas.
Estuvo allí todo el tiempo. Un espejo que la estaba llamando. Una visión presenciada dentro de su mente reflejada en la realidad. Solo necesitas decir su nombre. Aquilleus Cosmos. En vida, la historia de una madre que entregó su mundo por el bienestar de su único hijo. En la muerte, un hijo cuyo mundo mismo se convertiría en un escudo inquebrantable. La leyenda de Aquiles. Gracias por leer. Honestamente, no esperaba que esta historia fuera tan popular últimamente. Próxima actualización. Fate Grandunkeon. P. Parcasius enlaces de libros. Fate de Legaki Dark. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.